Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Hermano y Yo podcast aquí en nuestro canal de YouTube. Un saludo para todos los que se han suscrito, los que les llega este tipo de información, pues al final también pueden suscribirse al canal, darle like, mandar los comentarios que quieran. Eh, Paramos, este es el primero de esta semana porque Jaime tenía que viajar a un nuevo proyecto que nos va a contar aquí de qué se trata. Y bueno, Jaime, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va ¿Dónde todo? andas, hombre? Ya en Ciudad de Panamá desde el día lunes en la noche y ya por acá desarrollando este proyecto interesante que tiene una combinación de academia. La base pues de la estructura de este proyecto pues es académica, tienen colegio, tienen universidad. Muy nuevo el proyecto en el fútbol. Nació desde un club aficionado, fue creciendo, en muy poco tiempo fue ascendiendo y hoy día en primera división del fútbol panameño. UNMESIT, la universidad de acá de Ciudad de Panamá. Lo lidera el doctor Nieto, su familia, es un proyecto familiar, colombianos, específicamente de Villavicencio. Y bueno, creciendo, un proyecto que la verdad ya había venido, ya había observado, ya conocía de de todo este proyecto. Y bueno, esta vez nos han invitado al tema. eh, y bueno, muy contento porque aparte de poder dirigir el equipo, bueno, hay unas ideas a futuro, a corto plazo, a mediano plazo, de poder estar dentro del desarrollo de la estructura deportiva del club, poder apoyar ese proceso. Eh, eh, y bueno, tienen todo, las divisiones menores, academia, eh, el equipo profesional, estadio propio, un estadio que se debe se inauguraría el próximo mes de septiembre, con capacidad más o menos para 3.000 personas. Con una estructura, la verdad, de una gran visión, con, por delante, te diría, de muchos clubes que están en el fútbol profesional hace muchos años y bueno, creo que va en camino de marcar un rumbo importante para no solamente para el fútbol de la parte deportiva del club, sino para el fútbol panameño, poderle aportar en un crecimiento que no es fácil, poco a poco. Y bueno, contento de estar acá nuevamente en Panamá, ya en un proyecto, lógicamente, laborando. Ya habíamos venido varias veces a competir con clubes, a venir a conocer varias estructuras de varios clubes acá en Panamá. Vine alguna vez como director deportivo cuando estaba en el Deportivo Cali a ver unas semifinales para observar unos jugadores. Bueno, el fútbol panameño es un fútbol que ha crecido muchísimo en los últimos 15 años, 10 años. Hay mucho talento, genéticamente es un fútbol, son jugadores con una genética muy interesante en potencia, en velocidad. Eh, bueno, hay que mejorar otros aspectos de profesionalizar mejor el tema, de mentalizarlos mejor, de que se convenzan de que tienen un potencial inmenso y yo creo que este tipo de estructuras y de proyectos invitan a eso, ¿no? El jugador está viendo que hay una estructura seria, están haciendo un esfuerzo, traerlo a uno acá es un esfuerzo importante en todos los sentidos. Y para uno también, creo que más allá de una historia o de un factor económico, creo que gusta mucho, me gusta mucho la idea y cuando hay una combinación de academia, cuando hay una combinación deportiva, la idea también es participar dentro de los procesos de docencia de la universidad, de también estudiar, como ya me lo plantearon, y bueno, hay que aprovechar eso,
estos espacios porque no son pocos en el fútbol. Dentro de tu experiencia, pues en tantos equipos profesionales que, digamos, tienen una mentalidad desde la parte de vista dirigencial, ¿qué diferencias hay cuando el proyecto deportivo parte de una universidad privada, la más grande creo que de Panamá, con muchos estudiantes, muchos programas? ¿Qué diferencias encuentras allí en ese pensamiento? Porque equipos tradicionales como América, Deportivo Cali, Santa Fe, pues lo que piensan es en ganar títulos, en armar equipos para, para alzar, para alzar copas y para clasificar a eventos internacionales. La mentalidad del dirigente cuando también es parte de una universidad, ¿cuáles son? Yo creo que acá lo que yo noto es que no está ese apasionamiento que a veces lleva, lleva al dirigente a cometer seguramente errores, porque en esto hay que meterle no solamente ese apasionamiento con el corazón, sino con una buena visión, y esa visión la fortalece este tipo de proyectos precisamente desde la academia, de tener esa estructura, estructurar bien el proyecto, de analizarlo bien, son personas que saben escuchar, porque así como fundaron y armaron una universidad prácticamente de cero, porque fueron personas que llegaron a Panamá, y bueno, el doctor Nieto es una persona que siempre ha trabajado en docencia, llegó a Panamá y vio la necesidad de crear una universidad y la fue armando poco a poco. Entonces son personas de visión desde una estructura académica, de la fundamentación siempre desde la ciencia, desde la estructuración de las profesiones, desde la administración de empresas, desde la parte financiera, desde la economía, desde todo, reuniendo todo eso y poder amalgamar todas esas carreras pensando en estructurar precisamente el deporte. De hecho, la universidad tiene carreras de deporte, tiene educación física, tiene otras especializaciones. De hecho, hay unas ideas muy interesantes de unir proyectos y programas de la universidad por ejemplo, con la Escuela Nacional del Deporte en Cali. Pues vamos a empezar a mirar Interesante. esas opciones. La otra semana se hace un seminario, viene el profesor Reinaldo Rueda, ¿No? profesor Gamero, también está invitado, tú sabes que Radamel Falcao vive acá en Panamá, entonces se le ha acercado la invitación a ver si nos acompaña. Poder hablar del fútbol desde todas las áreas, porque el fútbol hoy día encierra una cantidad de áreas y muy importantes, desde lo deportivo, del entrenamiento, como desde la parte administrativa, de gestión y dirección deportiva, desde el análisis de rendimiento, desde el scouting, de muchas cosas que hoy día el fútbol ha incorporado y que hoy se requiere de muchas personas profesionales en esas áreas de apoyo que son muy importantes, desde la medicina deportiva, desde la fisioterapia, desde los procesos fisiológicos de seguimiento y evaluación, desde desde la nutrición, bueno, en fin, muchas ciencias que hoy apoyan las estructuras deportivas y específicamente en el fútbol, y la universidad en eso quiere crecer, quiere fortalecer. Por ejemplo, las personas que trabajan en la parte de fisioterapia son profesionales de la universidad, Ujú. la parte de nutrición. Entonces yo creo que en la medida que eso se estructure y se articule de la mejor manera, seguramente el proyecto va a crecer y que lleguen personas, docentes, entrenadores, formadores,
que seguramente eso es lo que se quiere, que se vaya estructurando poco a poco, eh, y tener personas que vayan aportando a consolidar paso a paso muy bien este proyecto del fútbol, del equipo profesional. Hay equipo femenino también en la liga profesional, tiene y todas las categorías, no solamente desde los varones, sino desde las niñas. También tienen la academia también, la academia. Y ahí al lado, por ejemplo, del estadio está el colegio, porque también Umeside es colegio. Entonces tienen toda una estructura muy bien montada, muy bien organizada y esperemos pues lógicamente aportar sobre todo en esa parte de estructuración, de la parte formativa. Ellos quieren tener jugadores formados en la cantera, estructurarlos de la mejor manera. Cuentan con 3 casas club, de donde tienen jugadores de otras zonas de Panamá. Se les apoya, hay algunos jugadores del equipo profesional que están estudiando en la universidad. La idea es que ojalá lleguemos a todos, que puedan estudiar todos y aprovechar ese espacio para que puedan estudiar. De hecho, eso ya lo conversamos el otro día que hice el primer contacto con el grupo. Entonces, esos son plus que encuentra uno y unas diferencias que encuentra uno con relación a otros clubes, los clubes normales. Por ejemplo, este club tiene todo, la verdad tiene todo, tiene su gimnasio, tiene sus cosas. Y vengo de un club en Perú que a duras penas, o sea, no tenía ni un cono en propiedad, entonces así es muy difícil, ni una cancha en propiedad. Un club que va a cumplir 100 años como Sport Boys, pues no puede estar en una situación de esas, ¿no? Entonces, este club en poquitos años ha logrado con seriedad, con planificación, con una gran visión de ya ir a una Copa Internacional de CONCACAF como este año. No les fue bien, pero que es un paso muy grande en tan poco tiempo, ¿no? No, y además el fútbol panameño, con esas estructuras que han formado, pues se ven los resultados, porque Panamá, nosotros tuvimos acercamientos con Panamá cuando llegaban jugadores, el caso de Tejada, el caso de Blas Antonio Miguel, que tú lo viste en Centauros cuando llegó, y cuando dijiste que, hombre, que ese delantero vino al Cali, mucha gente se sorprendió y decía, pero un panameño. Barahona, jugadores que no fueron malos, que realmente fueron jugadores que dejaron huella por la forma como jugaban y su técnica, pero al final les faltaba como esa estructura, esa formación que pudieran mejorarlos. Después, con la llegada del español Thomas Christiansen a la selección, pues la verdad es que dio un salto de calidad tremendo, convirtiéndose en una de las selecciones más competitivas de la CONCACAF, cuando antes pues Costa Rica, Estados Unidos, México, de pronto Honduras, pero Panamá empezó a ganarle sitio, lo cual responde a esos avances que tú has descubierto en el fútbol profesional, ¿no? De Panamá. Sí, poco a poco. A ver, yo creo que Blas Pérez, que tuve la posibilidad de dirigirlo, de hecho solo se los comentaba a los jugadores, a las personas que estaban en el club en estos 3 días que estaba en contacto, de haber dirigido a Gavilán Gómez, el gran capitán de esa Ujú. selección que fue por Qué primera buen vez a un jugador era. mundial en Rusia. Luis Tejada, que en paz descanse, el centro delantero que lo tuve en Once Caldas. Entonces, jugadores que fueron abriendo un camino. Lo que pasa es que a veces la gente, y sobre todo los jóvenes, no entienden que a veces abrir un camino no es fácil. Ellos les tocó como en la generación nuestra de Valderrama, de Redín, de Leonel Álvarez. Esos jugadores después de 28 años nos volvieron a llevar a un mundial, de volver a dignificar y poder creer que podíamos competir de tú a tú cuando un Brasil a veces nos goleaba 6-0 en cualquier parte.
Ponerle el pecho a las balas, al frente y ponerse al frente de eso, esas generaciones aportaron muchísimo y le van abriendo el camino a otros que son los que deben empezar también ya a dar otros pasos para mejorar. Esta selección que fue al último mundial, pues es muy buena, pero también ya tiene que empezar a dar otros saltos de calidad. Siempre hay que ir generando que nos permita siempre crecer en lo personal, en un proceso en el fútbol, a nivel de clubes, a nivel de selección. Y yo creo que aquí en la medida que inviertan, porque todo también va encaminado en que se haga una buena inversión. Acá, por ejemplo, los derechos de televisión son muy bajitos, patrocinadores que de pronto tienen que empezarse a meter más. Aquí en Panamá el deporte fuerte ha sido el béisbol, el Claro. boxeo, el fútbol se ha ido ganando un espacio poco a poco. Uno ya observa Sí, la porque, gente, porque haciendo un paréntesis, digamos que el béisbol, porque tienen a uno de los mejores pitchers cerradores de la historia del béisbol, que es Mariano Rivera. Y el boxeo también tuvieron uno de los mejores boxeadores de la historia, que es Mano de Piedra Durán. Pero en el fútbol, pues tienen que sacar esos jugadores que sean diferenciales, que al final le llamen la atención no solamente a los equipos, sino también a esos patrocinadores, esas grandes empresas. claro, y todo es un proceso, todo es un camino donde hay que ir creando una buena confianza, una buena credibilidad, que llegue, por ejemplo, el VAR a la liga, que lleguen mejores canchas, que lleguen mejores escenarios, en infraestructura de estadios. Y bueno, en fin, poco a poco, ¿no? Yo creo que el club donde llegué, Humesit, creo que hace un esfuerzo muy grande, está dando pasos para aportar en ese sentido para el mejoramiento, como te digo, no es solamente del club de Humesit, sino para el fútbol de Panamá, porque seguramente es un esfuerzo grande. Tú ves el estadio, una cancha sintética, de hecho atrás de uno de los arcos tiene una cancha pequeñita, tiene una tribuna de como más o menos para 3.000 personas, tiene una estructura arriba de como palcos. Entonces se hace un esfuerzo porque esa inversión no es de poco dinero, es una inversión grande, pero eso tiene que ir encaminado y paralelo a un buen esfuerzo del recurso humano que tengas, de hacer un esfuerzo, de tener buenos entrenadores, de tener buenos entrenadores formadores en las divisiones menores. Pero estos abrieron el camino. Baloy, Blas Pérez, Valois, eh, oh, Tejada, sí. Entonces, estos muchachos abrieron el camino y le están mostrando a otros que sí se puede, ¿no? Y que hay talento, pero todavía hay que crear una mentalidad de mejoramiento, por ejemplo, en el tema de, profesionalmente hablando, de tener una mejor disciplina en la nutrición, en el descanso, ujú. en muchos aspectos que seguramente venimos a trabajar y aportar también a muchos entrenadores que han venido y han hecho crecer esto. Por acá ha habido entrenadores como Chalo Soto, que tú lo conoces. Ujú. Chalo vino cuando esto estaba virgen. Peladero. Entonces, claro, entonces ha ayudado mucho a mejorar esto, a mejorar y poco a poco, porque todos tienen que meter la mano, también buenos dirigentes de aportar, de invertir en un país donde el fútbol no ha sido un deporte fuerte, entonces han apostado y van ahí paso a paso, ¿no? Poco a poco. Bueno, entonces el próximo viernes hay ese seminario. ¿Eso solamente es para las personas de la universidad o habrá de pronto algún canal que la gente pueda entrar? Porque la verdad son invitados muy interesantes, el profesor Reinaldo, el profesor Gamero, si Falcao puede llegar, pues ese es muy interesante, o sea que sí sería bueno que uno pudiera conocer un poco más para que si la gente puede conectarse de pronto a una transmisión en vivo o algo así, pues
se pueda hacer publicidad, porque sí es muy interesante poderlos escuchar. Sí, no va a haber la posibilidad de que pueda escuchar el seminario por vía de redes. En su Mm. momento te lo voy a hacer llegar para que la gente que Ajá. quiera pueda entrar. Y bueno, no, es interesante y bueno, no esperemos que nos confirme Radamel Falcao, que nos acompañe. Y bueno, estos son precisamente lo que le llama la atención a la universidad, al doctor Nieto, de que este tipo de espacios se siga repitiendo, de que se institucionalicen dentro de la universidad y que por lo menos cada año poder hacer un seminario grande, eh, Ujú. de, poder, de poder tenerlo siempre y llevar a los alumnos, los que están en las carreras de deporte, que tengan esa ventaja de escuchar a personas de primera mano de sus testimonios profesionales en el deporte profesional del fútbol. Eh, y bueno, eso le va a dar muy buena calidad y visibilidad a Panamá, ¿no? Sí, y qué bueno también tener al doctor Nieto en algún momento, porque no sabía que era colombiano, pero lo que ha hecho un colombiano como él en Panamá ha sido grande. Desde el punto de vista académico, pues ya tú has visto las instalaciones y cómo se ha desarrollado esa universidad. Y cuando yo entré a verla por internet, pues hablaban de la importancia que tiene dentro del país. Entonces, sí es muy bueno que poder hablar con él y también conocer qué piensa desde el punto de vista deportivo con esto de su equipo. Así que bueno, personas muy interesantes las que uno puede encontrar allá. No, lo invitamos, claro, yo hablo con el doctor, el rector, el hijo también lo acompaña en este proceso y lo invitamos, claro, porque es muy interesante escuchar y bueno, ya más o menos conozco la historia de arrancar de un grupo aficionado y arrancar con un equipo ahí y empezar a hacer como el camino, el proceso y llegar hasta donde lo están haciendo, la verdad que es muy meritorio. Bueno, muy bien. Entonces, estamos pendientes de lo del seminario. Esta semana, en la actualidad deportiva o futbolística del país, está las suertes dispares de los dos equipos de Colombia en eventos internacionales. La eliminación del Deportes Tolima y la clasificación de Santa Fe en Buenos Aires. Y cuando estaba viendo el partido de Santa Fe y River, me acordé inmediatamente de ti, porque en el más reciente podcast que hicimos la semana pasada, después del empate 0-0 en el Campín de Santa Fe contra River, tú me dijiste que la serie estaba abierta y que si Santa Fe era fiel a ese estilo de garra, de meter, de aguantar, de hacer el partido difícil, podía tener unas altas chances de clasificar a cuartos de final. Yo la verdad era un poco más escéptico, pero inmediatamente empecé a ver el partido y vi cómo se salvaba, cómo aguantaba, cómo metía, y después esa tanda de penales eterna de 22 cobros, y al final la clasificación, y yo dije, la verdad es que sí. A veces uno piensa que en estas series uno tiene que tener un fútbol exquisito, pero al final otras cosas también sirven. Y Santa Fe ayer demostró que con ese estilo, con esa garra que tiene, pues también puede llegar a cosas grandes. Sí, claro. Para mí estaba abierta. Hay un análisis de un River que seguramente, pues a mí me gustó River el primer tiempo en Bogotá. Me gustó mucho. Pensé que iba a ser como un punto de quiebre de ese equipo con el entrenador nuevo. Pero bueno, no lo logró. El segundo tiempo
no fue bueno en Bogotá, ya mermó. Después, bueno, no, el partido en Buenos Aires no lo pude observar, pero lo seguía después de ver que se iban a penales, empataron, se iba perdiendo, empata. Y bueno, yo creo que para Santa Fe es un mensaje de esos partidos cuando uno está en un campeonato que te da un buen mensaje, es un mensaje interno donde dice, te manda a decir, mira, eliminaste a River independientemente del momento, pero eliminaste uno de los grandes de Sudamérica. Entonces, ojo que puedes, ya estás ahí cerca, puedes volver a estar en una final de Suramericana, ya la ganaron Santa Fe. Entonces creo que es un buen mensaje y de creer y de fortaleza, de convencimiento, de creer y por qué no volver nuevamente a una final. Pero Santa Fe pues, se ha caracterizado en eso, creo que en los últimos años, cómo ganó el título hace poco, cómo lo ganó, la forma, y hasta el gol que hizo Rodallega en Medellín para ese título es el Ujú. reflejo de lo que ha sido Santa Fe en su historia, ¿no? Entonces, muy merecido, una gran clasificación y eliminaron a un grande, grande de no solamente de Sudamérica, sino del mundo, ¿no? Sí, además de esos mensajes que hablas tú, cuando uno ve jugar a Santa Fe, también le muestra como que hay una unión muy grande, muy estrecha entre los jugadores. El técnico Repeto también ha entrado como en esa cohesión de grupo que tiene Santa Fe, porque ayer, por ejemplo, vemos que los titulares pues se juegan la vida, y los suplentes cuando les toca entrar también vienen con esa mentalidad de no bajar la intensidad, de no bajar ese compromiso. Entonces, yo a este Santa Fe, digamos, la fortaleza que tiene, más allá de los problemas futbolísticos que pudo haber tenido, evidentemente, en este partido frente a River, es esa unión y como que todos luchan por ese objetivo, y yo creo que Rodallega es un líder que hace que es como el pegamento de todo este sentido de equipo que tiene Santa Fe. Sí, andan bien. Yo recuerdo que el profe Repeto arrancó con muchos problemas. A veces no es fácil arrancar, hoy en el fútbol no es fácil irle encontrando rápido porque a veces toca con algo rápido a pesar de que la consolidación de una idea no es tan rápida, no es de la noche a la mañana, pero también ayuda mucho de la característica de equipo, de grupo que encuentres. Y si encuentras un grupo receptivo donde todos al final aportan, donde los líderes le hablan a los otros para que estén tranquilos, los que no están jugando, los que juegan poco. Entonces eso empieza a ser un buen, ¿cómo llama eso? Como un catalizador, Ujú. equilibran las partes emocional del grupo. Si los directivos también suman ahí, seguramente el doctor Méndez, que lo conozco, es una persona muy inteligente, conoce muy bien este entorno del fútbol. Y cuando trabajé con él, cuando Santa Fe estaba en esa ley de quiebra, 550, por ahí hubo algunos pagos que se colgaban, él mismo iba, daba la cara en entrenamiento, les decía, mire, el martes les estoy pagando, el martes pagaban, entonces muchas veces esas cosas son importantes porque al jugador cuando tú le mientes y no le dices una cosa y no le cumples, bueno, yo creo que cualquier ser humano es muy complejo. Me ha pasado que a veces directivos le dicen, mire, el lunes les pago y llega el lunes y no llega nada. Entonces eso va minando mucho la confianza y no es fácil para un entrenador cuando ese tipo de cosas aparecen. Entonces creo que Santa Fe en eso anda bien, el entrenador
fue encontrando rápido soluciones a momentos difíciles que tuvo en el inicio. A veces hay que tener esa paciencia. El hincha quiere ganar, ganar, ganar. Claro, ese es el objetivo, pero a veces hay que consolidar una idea. Hay muchos aspectos a mejorar en un equipo, sobre todo cuando las cosas no van bien. Pero había nómina y lo está ratificando. A veces hay plantel, es encontrarle el hilo a la sincronía, a la cohesión de juego que se requiere, que el equipo esté bien en lo físico, en toda la parte motivacional y bueno, qué mejor también cuando uno enfrenta equipos como River, Vasco da Gama, Flamengo, Boca. Entonces es una motivación externa que seguramente un jugador lo motiva porque no todos los días tienes esa posibilidad ni como jugador ni como entrenador. Bueno, eso en el plano internacional con los equipos colombianos, ya solo queda uno en competencia, que es Santa Fe en la Copa Sudamericana. Ahora vamos al plano local, y el plano local tuvo ayer dos partidos con dos equipos tradicionales. El primero, América frente a Junior, fue triunfo de América largo, y el triunfo de Nacional frente al Deportivo Cali. Pero viendo el partido de América ayer, la verdad es que América está en un nivel tremendo y apenas llevamos 4 fechas. El torneo colombiano se juega con 19, 20 fechas en el todos contra todos y después viene ese otro torneo que son los cuadrangulares. Pero cuando uno encuentra un equipo como el América, donde le ha caído también la llegada de Luis Quiñones, que se ha juntado muy bien con Jason Guzmán, cuando los delanteros ya empiezan a encontrar arco, como Tomás Ángel, tiene un arquero que anda en un buen nivel como Fernández, después dos volantes ahí en el doble pivote como Josen Escobar y Carrascal, que también andan en un gran nivel, los laterales. Entonces es un equipo coral, un equipo que está parejo en sus rendimientos, pero cuando uno voltea a ver la tabla, dice uno, pero apenas llevamos 4 partidos y llegamos a este nivel. Eh, ¿Qué tan complejo es sostener ese nivel hasta las fechas definitivas de este campeonato? O si uno clasifica con mucha anticipación, pero después vienen sus cuadrangulares y es una incertidumbre saber cómo va a ser esta evolución de esas curvas de rendimiento que ustedes llaman. Pues es muy chévere lo de América, me parece que es un inicio de torneo perfecto, pero por este sistema del torneo de nosotros a veces no me gusta, no sé, no es fácil, no es fácil Ujú, porque llega un punto y más cuando empiezas a manejar los meses de septiembre, octubre, los que terminan en bre, porque ujú. es la acumulación de ya toda una temporada, no solamente de este torneo de Liga 2 Betplay, sino de la uno. Entonces, una acumulación. De pronto este año tiene el tema del mundial, por ahí ese parate ayudó mucho a a preparar bien los grupos. Entonces yo creo que, no sé, porque es que tú llegas, ahora seguramente América la tendencia es que América tenga ese punto deportivo, la ventaja deportiva, ese punto, pero no hay más ventaja. Es que jugar mm, dos partidos malos y se te enreda todo un campañón. Mira, Claro, miremoslo, miremos la B el Internacional de Palmira el torneo pasado hizo un campañón y quedó de último en el cuadrangular. mm, Pues lógicamente, lo que pasa es que la gente no entiende que, o sea, primero el futbolista no es un robot y después hay unas cargas fisiológicas que empiezan a hacer efecto en lo físico y la parte mental, porque no es fácil llegar y terminar primero ahora y llegar y jugar unos partidos donde tienes la responsabilidad y toda la carga total, todo el peso de toneladas donde eres el favorito y a veces
hay grupos hoy día, me parece que hay jugadores que no saben manejar ese tipo de situaciones. Ese gran favoritismo les pesa y terminas en una situación que todo el mundo queda lamentándose. Al final, gran campañón, pero no lograste nada. Entonces, el sistema del torneo nuestro es así, te diría que puede ser traicionero, pero bueno, ojalá que al final ese gran rendimiento que tiene lo pueda ratificar en el remate de esta liga, pero no es fácil, no es fácil. Porque igual para David González, pues esto no es una máquina que se hunde un botón y como una caja de cambios, que hombre, vamos en cuarta, bajémosle un cambio o bajémosle dos. O sea, si el equipo está en este punto de rendimiento ahora, pues no se puede bajar ni modificar. Al final es lo que es y después toca mirar cómo se logra sortear la parte definitiva del campeonato. También es cierto que América tiene este 11 titular, pero el recambio sí creo que no lo tiene tan profundo. Entonces, si estos jugadores, que algunos tienen su edad, el caso de Luis Quiñones tiene 35, Carrascal también pasa de los 30, si se le cae uno de estos jugadores a América, pues lo va a sentir mucho, como ya le pasó el semestre pasado cuando perdió a Guzmán. No hay un recambio para esos jugadores en América. La diferencia que hay entre el titular y el suplente es demasiado grande. Sí, hay que contar con eso porque hay jugadores que se vuelven trascendentales, se vuelven claves. Yo siempre te he contado que la lesión de Jason Guzmán el torneo pasado para mí lo sintió muchísimo América y lo está ratificando ahora en el buen momento, porque el buen momento de Jason lógicamente se suma a la llegada de Quiñones, que todos sabemos la historia y el recorrido que tiene Quiñones en el fútbol mexicano. Es un jugador desequilibrante con mucha Uh -huh, experiencia. El momento del mismo Ángel, de uh este -huh. chico Ángel, el hijo de Juan Pablo, está haciendo su aporte. De pronto no es un jugador tan brillante, pero como el papá, un jugador generoso, profesional, que trata de siempre estar produciendo, de entregarle ese esfuerzo permanente al equipo. Y por ahí está encontrando hasta el gol y está aportando para que los compañeros lleguen a gol. Entonces yo pienso que también hay que juegue eso a favor, porque pues, puede aparecer una lesión, como le apareció a Guzmán en el torneo pasado. Y ahí yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y puede, puede, puede repercutir negativamente en el camino, ¿no? Uh Porque -huh. de pronto no hay unas nóminas amplias donde sí se lesionó Jason Guzmán, pero tengo otro ahí que me puede suplir. Yo creo que hay un buen trabajo porque se ve un trabajo colectivo serio. Se aprovechó muy bien la etapa del Mundial. David creo que en eso consolidó el equipo, pero bueno, hay que esperar porque esto no es como empieza, sino como termina. Bueno, en el partido de Nacional y Cali, pues perdió el Deportivo Cali 2-1 con un partidazo de Marlos Moreno. Volvió una versión del Marlos cuando apareció en el fútbol colombiano, un jugador desequilibrante, veloz, picante, eh, hizo una asistencia tremenda con un desequilibrio por la izquierda y después cuando Nacional tenía 10 jugadores por la expulsión de Mateo Zuribe, se inventó otra jugada tremenda para el segundo gol. Pero más allá de eso, en Nacional hay un tema que es el Rengifo. Rengifo cuando comenzó este semestre empezaron a hablar de una transferencia, de que se vendía, de que no iba a continuar en Nacional. Al final ningún negocio ha cuajado, pero el jugador tampoco ha estado presente
con el rendimiento, ni tampoco Lucas González lo ha tenido en cuenta. Seguramente porque mentalmente lo ve que está distraído posiblemente por todos estos cantos de sirena. Ese manejo de jugadores que están en la situación de Rengifo, que les dicen que seguramente el empresario le dice, no, hay una oferta de tal parte, hay otra de otra, hay otra de otra. Es compleja porque uno no puede utilizar un jugador que es muy importante, pero que su cabeza está en otro lado. Eso es un rollo, eso es un lío tremendo para el entrenador, para el club, para todo el mundo, para el hincha, para el mismo muchacho, porque esto estamos hablando de un jugador muy joven. Claro. Mira lo que le está pasando a Álvarez en el Atlético de Madrid, tiene una oferta grandísima, el club no lo quiere dejar ir, bueno, ya parece que ya, porque tienen que entender de que si él quiere irse, porque siempre han dicho que la decisión del jugador vale, pero eso al final en la aplicación a veces no se toma en cuenta, pero la decisión del jugador es la que prima por encima de cualquiera. Entonces, si el jugador quiere irse, hay que ver la posición del muchacho, seguramente quiere irse al exterior, porque todo sueño de un profesional es ir al exterior a jugar a Europa, a mejorar las condiciones deportivas, económicas, de la familia, de todo el mundo. Hay una presión de los empresarios que también están detrás de sus temas en todos los sentidos, del reconocimiento. De pronto son empresarios que no todas las veces ponen jugador en Europa y se le da esa posibilidad, después de los réditos económicos que también le vienen. Entonces hay un entorno alrededor de una situación de esas muy compleja. Y yo creo que el entrenador hace bien en ir armando con lo que va a contar, porque me ha pasado, ya uno sabe que el jugador se va a ir y para qué lo vas a poner. Ujú. De hecho, hasta lo terminas colocando, por ahí le aparece una lesión y se le enreda a uno, después le dicen a uno que por qué lo pusiste. De hecho, eso me pasó en la época en el Cali 2005 con Cristian Zapata. De hecho, mi Ujú. salida del Cali fue por el tema de Cristian. Cometí el error de conceptualizar de que Cristian se fuera, el Udinese lo quería, Udinese había adquirido a Abel Aguilar, a Cristian Zapata, pero el Udinese dijo, mándenos a Abel Aguilar ya, pero ustedes dejen allá a Zapata, tenganlo un semestre más y después vuelve, ya en enero del 2006 ve que llegue. Pero resulta que Udinese tiene una lesión de un central, van a jugar Champions. Recuerdo que en el grupo de Udinese estaba el Barcelona. Y entonces el Udinese pidió el tema de Cristian que si se podía ir. Entonces yo me metí, algo que aprendí. Nosotros los entrenadores no nos podemos meter, eso es una decisión institucional de los directivos, de su comisión directiva, si hay un comité deportivo, el comité deportivo, si hay un director deportivo, lo evalúan con el director deportivo, pero el entrenador no se puede meter ahí, y más en nuestros medios, porque nuestros clubes viven y pueden poder subsistir en un momento dado con la venta de un jugador a Europa. Entonces, eso me costó porque eran dos directivos que no estaban de acuerdo. En ese momento había un comité ejecutivo que eran 5, pero habían 3 habilitados. Ellos tomaron la decisión 2-1 y fueron y me sacaron. De hecho, acuérdate que ese Cali fue campeón a los 3 Fue meses campeón con Pedro, con alma Pedro, bendita. que en paz descanse. Íbamos enrutados muy bien porque el tema no era deportivo, fue ese. Supe después al par de meses de irme, ya supe exactamente por qué, pero bueno, nos exponemos a eso. Entonces a veces el jugador tiene la cabeza y su entorno, su familia. Antes el jugador, la familia no se metía. Hoy se mete todo el mundo y ya opina quiere tomar las decisiones con el hijo, con el empresario.
con muchas personas que están en alrededor y a la voz de un mejoramiento sustancial en el contrato, en una transferencia, en ir a vivir un país como Italia o a Inglaterra o Francia. Bueno, son cosas que de mejoramiento personal y profesional muy, muy grandes. Entonces eso es imposible. Hay que enfocarse con lo que se tiene. Seguramente el proceso está ahí latente porque el libro de pases en Europa está abierto, en Ujú. muchos países está abierto, entonces seguramente eso se va a dar y eh, me parece que es normal. Creo que los jugadores colombianos de la liga local que para mí, con respeto, pudo haber ido al mundial, ese chico creo que pudo haber sumado ya una experiencia y íbamos ganando ya unos jugadores muy importantes para el ciclo que viene, haber tenido un mundial como lo tuvo Ronaldo en su momento en el 94, que era muy Correcto. jovencito. Entonces, ese tipo de cosas me parece que son normales y es un jugador diferente y que va a ser muy difícil o imposible poder retenerlo. Aparte que seguramente la transacción va a ser de un dinero muy, muy grande para Nacional, ¿no? Sí, el joven que ya vendieron es Matías Orozco del Deportivo Cali al Brighton, eh, como por 5 millones de libras más o menos. Entonces ahí yo creo que un poco más está Rengifo también, o sea que hay un dinero importante para Nacional. Para terminar esta charla vamos a hablar de un equipo que tú conoces bien y es el Deportivo Cali. El Deportivo Cali perdió en Medellín y ya empiezan a hablar de cambio de técnico y bueno, tú ya más que yo conoces cómo es el ambiente del Deportivo Cali, que más allá que haya cambiado la administración, pues el entorno y todo lo que rodea a Cali como ciudad y al Deportivo Cali como club, pues ya empiezan a pedir técnicos. Salió en una cuenta de X como los últimos técnicos que han llegado, pues apareces tú como el más reciente que lo clasificó a los 8, que hace rato no clasifica el Deportivo Cali. Para este semestre tiene una nómina, si no es la mejor o la segunda mejor del país, está ahí entre las mejores 5 del país, la nómina, la plantilla del Deportivo Cali de hoy. Pero lo que te quería preguntar es, cuál es el secreto o cómo es dirigir al Cali? Porque el Cali siempre ha tenido esa aura de que es una trituradora de técnicos, que nadie puede trabajar tranquilo allí. Pues uno ya no sabe uno qué decir porque yo creo que el Cali actual es una nómina y por todas las circunstancias que han logrado sortear y que han podido ir resolviendo a una crisis económica muy, 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 muy severa, muy difícil, que nos tocó vivirla Ujú. en carne propia. Pues hoy la excusa no es esa, ¿no? Yo creo que igual el equipo, el club está en un proceso de reestructuración. Tampoco es que en meses va a consolidar algunas cosas, pero ya por lo menos la inyección económica llegó, no hay un inconveniente en ese sentido y la fugia de muchos aspectos que vivíamos nosotros, de tener en cuenta de que para poder tener el pago salarial, de una exigencia de un arreglo que había, eh, eh, pues había que tener gastos donde había que reducir cosas. Por ejemplo, en los hoteles, se iba a buenos hoteles, pero ya no se iba a los hoteles que se iba antes. No era fácil, no era fácil disminuir y entendíamos eso, porque al final pues yo me formé ahí en divisiones menores, 4 etapas de mi carrera. De hecho, conocí siempre casi todos los empleados, muchos de ellos ya hoy pensionados. Entonces uno conocía la estructura muy bien. Cuando llegué entendí muy bien la necesidad de la institución.
había que apostar por la cantera como lo hicimos. De hecho, 7, 8 jugadores volvieron a revivir, otros debutaron. Eso permitió, por ejemplo, la venta de Córdoba a Croacia, el debut de Alejandro Rodríguez, de Búfalo, de Haider Moreno, bueno, de varios chicos que debutaron, cabezas De que le Jefferson, costó, Jefferson esta, Díaz. de Jefferson Díaz, en fin, yo creo que fue difícil, pero también yo creo que hoy día sí extraña. Yo pienso que no es la posición para que el Cali esté hoy día fuera de los 8. Creo que estoy de acuerdo que tiene para mí, dentro de las 5 mejores nóminas de la liga hoy día. Y bueno, yo creo que Rafael va a tener que evaluar. Yo pienso, con todo respeto, que evaluar un poco la estructura con la que está jugando. Pues en algún momento le dio muy buenos réditos en Bucaramanga con una estructura de 1-5-5-3-2. Hoy día él está jugando con una defensa de 5. Lógicamente, el hecho de que juegue con 5 no quiere decir que sea defensivo, Sí, sí, eso no. porque la gente a veces se equivoca en eso. Si tú tienes los dos laterales volantes o los carrileros de la mitad para arriba y que den a salida, pues estás defendiendo con 3, le das buena apertura en amplitud al equipo con los carrileros, pero bueno, yo pienso que cuando uno está en una situación de esas hay que evaluar esas posibilidades de mirar alternativas de las estructuras del sistema y de nombres también, porque para eso tú tienes una nómina de 25, 30 y algunos están entrenando y están a la espera de una oportunidad. Entonces hay que empezar también a darle, como digo yo, a veces digo yo, hay que revolver el agua otra vez o barajar Claro. las cartas y juegue O otra mover vez. el palo, hay que sacudir el palo. Sí, porque hay que reaccionar. O sea, se está en un momento para no quedarse. Hay una muy buena nómina y me parece que el Cali, con lo que tiene que estar entre los 8 para este campeonato. Yo dije que los dos equipos de Cali este torneo clasificaban, pero sí veo al Cali que empieza a dar como tumbos y hay equipos que empiezan a acelerar y empiezan a consolidarse dentro de los 8 y después ya empieza termina uno con la calculadora como ha Y la pasado. camándula, calculadora y Exacto. camándula. Y entonces, pues el Cali no se puede hacer ese lujo con la nómina y el esfuerzo que han hecho, ¿no? Bueno, y el último tema que te toco es eh, en reciente partido de América y Santa Fe hubo problemas con la hinchada, se metieron cuchillos eh, y han hablado mucho de la instrumentalización de estas barras eh, por parte de directivos del fútbol e inclusive de políticos para hacer diferentes cosas, inclusive estos disturbios. Yo me acuerdo cuando dirigías al Cali, a ti se te metió la hinchada, o bueno, la barra brava se te metió a un entrenamiento y no te dejó entrenar. Esas reacciones de esta gente es instrumentalizada, o sea, eso te lo puede mandar un directivo. Para mí sí, eso es Ujú. manejado. De hecho, para mí me hizo muy, muy extraño porque yo con las barras de hecho, de los dos equipos de Cali, yo hablo con ellos. En ese momento yo me reunía con ellos a veces pedían, profe, queremos ir a hablar y me reunía con ellos. ¿Y ellos hablan de qué? Y siempre era con una buena disposición y actitud, pero el tema cambió. De hecho, es curioso porque yo eso lo he evaluado, lo he analizado. Es que cuando nosotros se metían a la cancha, recuerda que el Cali recibió Sí, muchas sanciones por el ingreso de la hinchada a la cancha. te metieron un monedazo un día, ¿no? Sí, un día con Junior alcancé un poquito que me abrieron, pero después lo que me llamó la atención es que cuando llegaron ya los otros entrenadores como Gamero, Hernán Torres, no se volvieron a meter.
y Ujú. también hubo resultados, hasta pues los profes no lograron ni clasificar. Claro. Entonces, a mí me llamó la atención y me ha llamado la atención eso. Para mí sí, para mí detrás de eso hay cosas que son manejadas, son extrañas, pero bueno, creo que es una vergüenza lo que pasó en Bogotá. Hay que tomar medidas porque seguimos hablando del mismo problema, pero sí creo que ya es hora de ponerle coto al tema, ponerle Pero, mucha pero digamos, seriedad. si el corazón es este, que tú olfateas, y tú que estás adentro allí, si esto está motivado, apadrinado, alimentado por la gente del fútbol, pues por eso es que no se toma ninguna medida de verdad, porque si capturan a dos o tres vándalos de estos, pues ellos van a decir y van a dejar al descubierto esta trama de poder que al final pues todo el mundo se indigna, pero resulta que son los que por debajo de la mesa están motivando eso. Entonces aquí, digamos, estamos haciendo los tontos, porque aquí uno dice, pero ¿cómo se van a meter? ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van ¿No? a... Y uno no entiende cómo entran, hacen eso en un estadio. Se ha hablado de las cámaras, de biometría, de detectarlos, de no dejarlos entrar más a un estadio, no solamente de fútbol, sino a cualquier escenario deportivo. Yo creo que hay que tomar esas medidas. Entonces, como no se toman, eso es como la delincuencia en un país. Se sigue, Ujú. se sigue, se sigue, se sigue. Extorsión, secuestro, robos y robos y robos y robos y robos. Si tú, con una capacidad del Estado que tiene toda la estructura para poder atacar eso, para poder mantenerla, para poner autoridad y principios de autoridad y de orden y de respeto, entonces, es porque hay gente que le interesa que esté eso y lo provoca y lo genera y lo multiplica. Claro. Entonces, pues tiene que aparecer pues ya después la justicia, la ley y empezar a atacar eso fuerte. Porque es que la gente perdió credibilidad, la gente no está yendo al estadio. Yo que voy a ir al estadio con mis hijos o con la gente para divertirme como en algún momento lo hice cuando era niño, joven. Yo me acuerdo que yo en la tribuna uno veía mezcladas las dos hinchadas y no había problema. Y estamos en una situación donde los estadios hoy día tienen que volver a ser escenarios para jóvenes, pero para verdaderamente hinchas, gente que quiere el equipo, que quiera ir en familia. El deporte tiene otro sentido, otro mensaje, otros objetivos, no solamente que el que los practica, sino que el que es aficionado a un deporte X. Entonces, porque otros países lo lograron, los alejaron, ¿sí? Ujú. Y nosotros seguimos teniendo esta situación. Porque uno se pregunta, ¿por qué aparecen armas blancas en una tribuna como aparecen en esta situación del partido Santa Fe América? Unos muchachos con cuchillos, ¿por qué entran? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los controles? Yo voy a ir a un estadio, a mí me toca a veces pasar 2, 3 anillos y lo revisan a uno. Una raqueteada. Una vez me hicieron quitar hasta la correa, como si uno fuera, o sea, pues, ¿por qué entran cuchillos? ¿Por qué entran vicio? ¿Por qué entran marihuana? ¿Por qué entran armas cortopunzantes? Mañana entran un arma y no se dan cuenta. Entonces, esa pregunta uno se hace permanentemente y uno que va a ver y uno que está también metido en el fútbol como profesional, eso, pues como te digo, una vez me quitaron la correa y pues, yo digo, pero Ujú. hermano, yo qué voy a hacer con esta correa, yo no le voy a hacer nada a nadie, yo vengo a observar el fútbol, a disfrutar del fútbol. ¿No? Y Entonces, el poder que tienen, porque también nos hablabas de, por ejemplo, tu experiencia en Sport Boys, y es la barra la que toma decisiones de algunas cosas. La barra. O sea, sí, estamos hablando que el control porque, del club lo tiene esta gente. porque la barra aprovecha la anarquía que hay dentro del club. El club lo maneja el ente de impuestos de Perú. Es como si la DIAN manejara un equipo en Colombia.
cuando hay ese tipo de manejos, ahí no hay dolientes, no hay unas personas verdaderamente No les que le interesa. importa. Entonces, ¿quién aprovecha eso? Esa Las situación, pues barras. este tipo de personas que no son las barras de esas antiguas que eran a verdaderamente apoyar el equipo, ¿no? Esto no sé si llamar las barras, esto es otra cosa. Ujú, sí, así es. Bueno, vamos acabando este episodio por hoy. Nos hemos pasado ya más de una hora, pero bueno, como siempre pasa, aquí empezamos a tocar temas y nos podemos quedar hablando de fútbol durante mucho rato. Así que quedo pendiente del seminario. Si podemos hacer llegar el link a través del canal de YouTube, también lo podemos hacer. Y cuando podamos hablar con esos invitados tan interesantes, pues también sería muy bueno poderlos tener. Así que bueno, te dejo descansar. ¿Qué tal el clima en Ciudad de Panamá? ¿Hace calor ahora? ¿Mucho calor? Sí, esto es un clima cálido, húmedo, ha estado lloviendo bastante, hoy ha estado lloviendo, Ujú. pero es un calor húmedo, hay que entrenar muy temprano, de hecho acá a las 7 ya de la mañana estamos empezando entrenamiento. Gracias a Dios tenemos nuestra propia cancha, la del estadio, tenemos nuestros propios escenarios. Eso es muy importante para poder trabajar como se debe. Y sí, es un clima bastante agresivo. Hay Ujú. que estar muy bien hidratado. Eso es de las cosas que también uno con los jugadores habla. Y hay que estar pendiente de ese tema, ¿no? Y la ciudad, porque hablan de que Ciudad de Panamá pues ha tenido una evolución y un desarrollo, pero tremendo. No, esto es una ciudad muy grande. Es una ciudad que centra una estructura económica muy poderosa. Tiene su metro, sus líneas de metro. De hecho, he Oh. tomado el metro, ya más o menos, pues, es que el transporte del metro, sinceramente, que facilita mucho la vida a un ciudadano Vamos a ver. A en nosotros aquí movilidad. cuando nos llega el metro. Sí, pero es increíble. O sea, cuando yo fui en el año 92 a Japón, a Tokio tenía 19 líneas de metro, Mm, 92. Y aquí imagínense. estamos mirando a ver si terminamos una. En Bogotá. No, Sí, Bogotá. es increíble. Es increíble. Bueno, muy bien. Entonces estamos en contacto y me vas avisando. Nosotros volveremos a ver la próxima semana. Sí, Carlitos, dale, claro que Un sí. abrazo. El Un lunes abrazo, que jugamos, descanses. porque El lunes, el lunes jugamos, ¿contra podemos quién? contra Veraguas. Ah, ok. El martes podemos conectar. Bueno, listo, Martes perfecto. podemos hablar un poquito. Entonces el martes hablamos y nos comentas qué tal estuvo el partido, ese primer partido Sí, en la eso es Liga de Panamá. el martes y el jueves, el día previo al seminario, al conversatorio y para dar la información y cuadrar todo para que la gente pueda entrar, pueda estar. Bueno, bueno. Bueno, profesor, un abrazo. Que descanses. Un saludo para todos. Chao, Aquí en Carlitos. Mi Hermano y Yo Podcast. Un Buenas abrazo y que noches. sigan suscribiéndose y dándole like y activando la campanita para notificaciones. Un saludo, un abrazo para todos.